Hello, 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 hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo. Qué bueno que estamos. Una vez más estamos aquí en tu podcast Arriesgados, recordándoles que pensar es creer también. Les habla tu amigo, tu pastor, tu predicador, Jonathan Miller, desde la ciudad espacial de Houston, Texas, deseándoles que todo esté marchando muy bien en cada uno de sus hogares. Aquí estamos de nuevo una vez más. Habíamos dejado de estar haciendo live por un buen tiempo, pero tiempo de meditación, tiempo de mucho trabajo aquí en los Estados Unidos. Pero damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de estar una vez más aquí junto a ustedes, que me dan el permiso de entrar hasta tu hogar. Quiero hablarte en esta hora, como siempre, tocando temas muy, pero muy importantes a la luz de la escritura, a la luz de la escritura. Importantes, importantes. Sabes de que el Padre me ha puesto para una gran comisión aquí en la tierra de los vivientes, y una de ellas es traerte luz a la luz de la escritura. Y el ministerio, la visión, la orden que el Padre me ha puesto a mí es no traerte una escritura por allá o por acá, sino que la raíz de mi enseñanza es la escritura, la Biblia. Así que, como miras en el tema bíblico, en tu podcast, arriesgados, pensar es creer, y como siempre, arriesgados. Somos unos arriesgados como nuestro Señor Jesucristo, viniendo a, tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Vino en una época en donde Él venía como oposición del sistema, o una oposición de lo que ya estaba establecido. Cualquiera que miró a nuestro Señor Jesucristo y ha estudiado a nuestro Rey de Reyes, Él vino a combatir tradiciones, vino a combatir enseñanzas erróneas que estaban en la época. Y una de ellas, que el Padre ha puesto en mí para tratar de traer luz, no es que yo tenga la verdad absoluta, es sobre quiénes fueron los que recibieron el Espíritu Santo, a quién le prometió Jesucristo la manifestación de ese Espíritu Santo. Según el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué es lo que nos han enseñado nosotros a través de los tiempos? Crecí con la enseñanza que fueron 12 los que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Crecí con esa enseñanza. También crecí a través de los años, sino hasta detenerme a estudiar la escritura, sino hasta detenerme a estudiar el texto bíblico en su contexto original y en la Biblia más que todo. Y quiero detenerme respondiéndole a nuestro hermano, porque hice un post en donde fueron 12 o 120. Pero se me hace más fácil responderles con un video. Y les invito a que hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas en el chat y vamos a responderles a cada uno de ustedes. Así que, amados hermanos, vamos a leer a quién. ¿Quiénes fueron? ¿Fueron 12 o fueron 120 los que recibieron la promesa en el aposento alto, el día de la manifestación, el día de Pentecostés o el día de Shavuot, como lo quieran llamar nuestros amigos que estudian las raíces hebreas? Y vamos a continuar leyendo en Hechos capítulo 1. Y quiero que pongamos mucha atención, mis amados hermanos. Quiero que pongamos mucha atención minuciosamente en el texto, porque ese es el detalle, ese es el problema, que nosotros nos vamos a repetir lo que otros dijeron o los que otros nos enseñaron. Pero es necesario que volvamos a la escritura, es necesario que volvamos al texto bíblico, mis amados hermanos. Y dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 1,
Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cabe de notar, mis amados hermanos, que en el texto menciona a los que él había escogido. Hasta el momento no está mencionando a 120 personas. Hasta el momento él está hablando de los que él había escogido. El verso 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Está hablando un sujeto a unas personas diciéndole, la cual oíste de mí. ¿Cuándo escucharon estas 12 apóstoles que Jesús les hablara de esa promesa? Amados hermanos, encontramos en Lucas 24:49. Lucas 24:49, ¿qué nos dice? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder. ¿A quién les está hablando? En el libro de Lucas capítulo 24, verso 36 al 49. Les está hablando a los discípulos, a sus 12 guerreros. Les está diciendo, no se muevan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén. Esa fue la orden de Jesucristo, dada a sus 12 discípulos. Es específicamente a los 12. Jesús está tratando con su organización. 12 discípulos. Cabe destacar que Jesús anduvo sanando, anduvo haciendo milagros, anduvo haciendo prodigios entre la multitud. Pero Jesús en particular, él soltaba la bendición, pero él trató siempre de dejar establecido 12 apóstoles, los cuales la palabra se regaría. ¿Verdad? Entonces, pero yendo bíblicamente, hasta en el libro de Hechos no hemos encontrado los 12 en el verso 3. Verso 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. El escritor de los Hechos está escribiendo una narración que había sido mencionada por Jesucristo. Verso 5, porque Juan ciertamente, dice, con agua bautizó, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no de muchos días. Jesús se les apareció durante 40 días. Jesucristo se les aparece durante 40 días a los discípulos. Claro, el libro de Hechos marca la narración en otros textos en donde se le apareció como a 500 a camino de Maús, pero en el contexto del libro de Hechos, capítulo 1, repito, les está hablando a sus 12 discípulos. Eso es lo que yo quiero que me entiendan, amados. Todavía hasta el verso 5 no ha mencionado a 120 personas. Verso 6 dice, la ascensión, pone la traducción como encabezado. Verso 6 dice, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en una sola potestad, en su sola potestad. Pero recibiréis, les está diciendo, poder. Cuando haya venido sobre vosotros, les vuelve a decir, ustedes 12, mis 11 discípulos, porque recordemos que ya no estaba, aquí solo mencionó sus apóstoles,
Pero hagamos mención que solo estaban los 11, porque Judas pues ya se había partido. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién les está diciendo que será sus testigos? ¿A quién? ¿A 120 personas en el contexto? No, mis amados hermanos. Les continúa hablando a sus apóstoles. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Quiénes lo dejaron de ver? ¿Los 120 o 12 personas? Siempre voy a estar mencionando para que usted pueda hacer conciencia de lo que usted está leyendo. Amados, ya pastores, apóstoles que me van a ver o me van a escuchar, o simplemente hermanos, usted está en la obligación de decirle a su pastor, a su apóstol, a su obispo, con todo respeto, es necesario que volvamos a predicar lo que dice la Escritura. Es necesario. En lo particular, yo me cansé de tanta euforia, de tanta predicación, que al final, créanmelo, que uno termina añadiéndole a la Escritura. Honestamente, uno termina diciendo palabras que no están en la Biblia. Y mucho menos cosas que no tienen que ver nada que ver con la narración. Entonces, hermano Jonathan, ¿qué tiene que ver si fueron 12 o fueron 120 los que fueron llenos en el aposento alto? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué usted está en esta enseñanza? Si al final ya somos millones los que estamos llenos con el Espíritu Santo. Correcto. El punto es que estamos añadiéndole a la Escritura. Usted está enseñando que fueron 120 personas en el contexto de Hechos capítulo 1, los que fueron llenos, y lo vincula al capítulo 2 cuando la Biblia no dice que los que Jesucristo les había dado la promesa no fue a 120. Lógicamente, la promesa es para todo aquel que le acepta, pero hay un orden, amados hermanos. El comienzo de la manifestación del poder del Espíritu Santo comenzó con 12 personas reunidas en el aposento alto. Y siempre y siguen repitiendo que fueron 120 personas las que estaban en el aposento alto, cuando el texto no lo dice. No fueron 120 los que estaban en el aposento alto, en la casa, en la oración, los que recibieron, no lo dice. ¿Y cómo lo vamos a descubrir, hermano Jonathan? Leyendo la Escritura. Porque nos hemos dedicado solamente a repetir lo que dice el pastor y nosotros no nos dedicamos a corroborar el texto, como los hermanos de Berea, que Pablo les predicaba, muy bonito, muy eufórico, sentí la presencia del Señor, lloré, moqué, pero sin darte cuenta, no te das cuenta que te están mintiendo en el texto. Lo hicieron en aras de un bien, está bien, pero en aras de un bien estamos enseñando lo que no dice el texto bíblico. Así que volvamos a la Escritura. Estoy en Hechos capítulo 1 versículo 9. Ahora el verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quiénes eran ellos? Según la narrativa sigue hablando de los 12 discípulos. Dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. O sea, los 12 discípulos estaban viendo y se le pusieron 2 varones, los cuales también le dijeron, varones galileos. Mire lo que está mencionando, varones galileos. Acuérdese esta palabrita, galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Le dice. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora dice el verso 12 del capítulo 1 de Hechos. Usted va a encontrar un subtítulo que dice elección del sucesor de Judas. Los traductores
de la Biblia Reina Valera con la que yo cuento hoy, la que estoy leyendo, se tomaron el tiempo de ponerle un subtítulo según la narrativa. Y tienen toda la razón, porque la narrativa dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Quiénes volvieron? Es lo que yo quiero que entendamos. ¿Quiénes volvieron? Vamos a descubrirlo en el texto. Y entrados subieron al aposento alto. ¿Quiénes subieron al aposento alto? ¿120 personas o los 12 apóstoles? ¿Dónde moraba? Escuchen, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacobo. Ahora el verso 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Quiénes son todos estos? Los que acaba de mencionar el texto bíblico. Usted no se puede poner a inventar lo que no está escrito. Cuando dice todos estos, ¿quiénes eran todos estos? Los que acaba de mencionar arriba. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero recuerden que está en el aposento alto. ¿Qué significaba el aposento alto? Era la casa de Juan Marcos, que según la historia y la cultura estaba cerca de los atrios del templo. No sé exactamente si estaba hacia el área norte, sur, pero quedaba justamente cerca de los atrios del templo. Ahora dice, verso 15, en aquellos días Pedro se levantó, miren, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aquí aparece en la escena 120 personas cuando Pedro se levanta en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Y les dice el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judá, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Se fijan que aquí nos estamos dando cuenta que ya no son 12, son 11 los que están, según la narración, porque Pedro se levanta y empieza a hablar sobre aquel que entregó a Jesús, hablando de Judas. Verso 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Amados hermanos, prácticamente Pedro lo que está haciendo es hablando sobre lo que sucedió con Judas. Está hablando de el hecho cuando él se ahorcó, pero la narración aquí nos menciona otra historia. Aquí dice que se ahorcó y se tiró y sus entrañas se derramaron. Aquí el escritor nos cuenta de otra forma lo que él pensaba que ocurrió. Verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, está hablando, mire,
junto con nosotros que han estado todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro está hablando que es necesario que la elección del nuevo apóstol sea alguien que haya estado desde el comienzo del ministerio de Jesús en el bautismo. Fíjense la perla que está dando la Escritura. Dice 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué quiere decir el verso? Que estos fueron testigos oculares de Cristo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Pedro está diciendo que es necesario buscar estos hombres. Verso 23, y señalaron a dos, dice, a José, llamado Barsasás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora dice el verso 24, y dijeron, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces las cosas de todos, muestra cuáles de estos dos has escogido. ¿De quiénes? De entre los 120. Verso 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amados hermanos, encontramos que hace mención en el verso 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. No, el verso que les quiero enfatizar es donde dice que escogieron de 120 personas que estaban con ellos todo el tiempo. Ahora yo quiero decir, en el texto aparecen 120 personas que juntó Pedro entre los 11. Y escogieron a Matías. ¿Qué quiere decir, hermanos, con esto? ¿Qué quiero decir? Esos 120 están en el verso 4, en donde dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Yo pregunto, en el verso 4, ¿esa promesa es para 120 personas o era exclusiva para los 12 apóstoles? ¿Qué nos dice el texto en Lucas? En el libro de Lucas, capítulo 24, mis amados hermanos, versículo 49, en donde dice, Jesús se le aparece a sus discípulos. Y dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis. Ahora le dice en el verso 49, y he aquí, les dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre ustedes, pero quedaos ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. ¿A quién les está hablando? ¿A 120 personas? Fueron a los 12 discípulos. Jesús se le apareció primeramente a los 12 discípulos. Después de la resurrección, cuando se le apareció, cuando él murió, y se le apareció María Magdalena y las Marías en la tumba cuando estaba vacía, ¿qué le dijo? No me retengas, corre a mis hermanos, ve y diles. La necesidad de Jesús siempre fue trabajar 12 hombres. La promesa comenzaba con 12 personas. Que los 120 fue cuando Pedro se levantó y dijo, es necesario que entre los que han estado, entre nosotros, los que han estado vinculados, los que han visto los hechos de Jesús, escojamos a un apóstol. Prácticamente escuchen la perla que se está dando aquí, que para ser un apóstol, según el criterio de Pedro, el apóstol Pedro, tenía que ser alguien que haya sido testigo óptico, visual y escucha de Jesucristo, que lo haya tocado, que lo haya visto. Para Pedro y los demás, un requisito tenía que ser esa cualidad. Pero vemos ahora un problema con los apóstoles, que aún son llamados apóstoles, y que no quiero entrar en ese tema, porque hay una invasión de apóstoles, de oficio, cuando la palabra dice que tenemos que estar fundamentados sobre los apóstoles y los profetas. ¿Sobre cuáles? Sobre cada apóstol que hoy se levanta con una visión, con un criterio, porque ahí hay cada cual. Pero no quiero entrar en ese tema. Yo, Jonathan Miller, en lo personal, para mí, no hay apóstoles de oficio. Yo, en lo personal, mi mirada y mi confianza está en lo escrito por medio de los apóstoles. Y más del apóstol que fue enviado a los gentiles, Pablo. Entonces, vamos a hacer otro video hablando sobre ese tema. Pero en el libro de Hechos, no podemos confundir que 120 personas estaban en el aposento alto, orando, unánimes. ¿Cuál es el concepto que tenemos del aposento alto? Ese es el otro problema. ¿Qué es lo que te ha enseñado tu pastor? ¿Qué es lo que has escuchado de él hablar? ¿Qué significaba el aposento alto? Nos imaginamos que el aposento alto era una planada, era un lugar donde cabían 120 personas. No, según la cultura, era la casa de Juan Marco, un lugar, una casa pequeña, de 30 por 30, según la historia, era pequeña. A lo mucho cabían 18, 20 personas. Entonces, vemos que en el contexto, los 120 son usados para escoger a Matías. Pero la orden que Jesucristo está dando para recibir la promesa del Espíritu Santo, o sea, no la promesa, sino la promesa de la manifestación del Espíritu Santo, que iba a ser necesaria en esa época. No sé si me estoy dando a entender. Porque los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo con anteriormente. Es más, en el contexto de Juan 14:16 dice que, y yo rogaré al Padre para que mande otro consolador y esté siempre entre vosotros. En Juan 20:21 dice, Jesús resucitado se aparece y sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Según la narración de Juan,
ya los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo. Pero una cosa es el recibir el Espíritu Santo y otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo. Les dice, vamos a vincularlo con el verso 24 de Lucas, en el verso 49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. Poder, iba a ser un poder que ellos iban a recibir. Sí, me estoy dando a entender, iba a haber una manifestación en el día de Pentecostés. Iba a ser un comienzo con los 12. Ahora, teniendo claro que 120 personas fueron escogidas para un hecho y 12 para otro, no podemos vincularlos hasta el capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y dice el capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son estos todos? ¿Quiénes son todos estos que estaban unánimes juntos? El problema que ya tenemos, como en la narración anterior, habían 120 personas para la elección de Matías, que fue promovida por el apóstol Pedro, en el cual los que estudian la cultura hebrea, y es más, este video es video reacción en respuesta a Casa de Muná y Restauración, en donde él me hizo la pregunta, que dónde está el error en su narrativa. Pero yo, en vez de escribirle un texto, le estoy etiquetando un video. Porque el error de la narrativa de él o de ellos, con todo respeto se lo digo, no es que yo tenga la verdad absoluta, sino que mi dedicación es basarme en lo que la Biblia dice y no decir lo que la Biblia no dice. Porque la promesa, y lo vuelvo a repetir, valga la redundancia, era para 12 discípulos. Jesús les dijo a sus 12 muchas veces, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean investidos de poder. No les estaba hablando a 120. Pedro menciona 120 que han estado entre ellos. Pedro se encarga de buscar, según la cultura hebrea, judía, para hacer una elección, se pedía que fuesen 11 por cada persona, miembro. Si ellos eran 11, se traían 11 personas. ¿Sí me estoy dando a entender? Se traían 11 personas por cada persona que interactuaba. ¿Qué significa esto? Que 11 por 11 son 121 miembros. Pero dentro de la cultura no había ese uno impar. Se mencionaban números pares. O sea, ¿qué significa? Por eso la escritura dice, eran como 120. ¿Se fijan? Como 120. Dando a entender que había un número mayor y ese era un 1. Pero para leer, los escribas mencionaban un número cuadrado. Es como que digan que, y que del milenio, que Jesús va a reinar por 1000 años. Se habla según en un número cuadrado. Pero Jesús lleva reinando más de 1000 años. Pero hay una doctrina por ahí que dice que Él va a reinar solamente 1000 años, cuando no lo dice el texto. Amados, esto de leer la escritura, según lo que dice la Biblia, es muy precioso. Es muy precioso. Y uno se siente libre verdaderamente. Verso 2 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos dice,
Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos juntos, unánimes. ¿Quiénes eran todos estos? Los que estaban ahí juntos. ¿Quiénes eran los que estaban juntos? Unánimes. Vamos a leer el contexto. Dice, verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados en la casa? 120 personas. ¿Tú me vas a venir a vincular que habían 120 personas ahí dentro de la casa? Te insto a que busques en la cultura judía las construcciones de la época. Tenemos evidencia, el cual medía las casas en esas temporadas. Imposible que estuvieran 120 personas. Y aparte de la historia, imposible que usted las esté vinculando cuando el texto no lo dice. Suena bonito que usted diga, y estaban 120 los que recibieron el Espíritu Santo. Yo lo repetía cuando predicaba. Y fueron 120 los que recibieron el Espíritu Santo. Y obviamos a los 12 apóstoles. Cuando en realidad dice el texto. Y verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se fija que lo que están recibiendo es una evidencia, un poder? Porque eso es lo que nosotros damos o recibimos cuando portamos el Espíritu Santo. Es un poder que tenemos. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, es un poder de parte del Padre que se le da a caminar en verdad, a caminar en justicia. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, es promovido a muchas bendiciones de parte de Dios. En este caso, a ellos se les entrega, dice, se les entrega y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos, hubo un llenamiento del Espíritu Santo en ellos. ¿En 12 o en 120? 12. Eran los 12 los que recibieron el Espíritu Santo, la promesa en Hechos 2, capítulo 2. Hasta el momento no ha mencionado 120 personas. Ahora dice en el verso 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué es lo que habían? Habían personas extranjeras. Habían personas de otros lugares, pero que eran los piadosos, eran los temerosos a Dios. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice que eran judíos. Perdón, eran judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice el verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban, dice, atónitos y maravillados, todos diciendo, mirad, verso 7, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremendo. Esto es poderoso. Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea que habían de muchos lugares. Cretenses, verso 11, árabes, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas ¿de qué? De Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Las maravillas de quién? ¿De Jesús o de Dios? Aquí aparece la palabra Teos, Dios, el Todopoderoso. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Amados hermanos, ¿quiénes eran estos? ¿Eran los 120 los que estaban ahí reunidos en el aposento alto? ¿O solo eran los 12 apóstoles junto con ya Matías y las mujeres que estaban con ellos? No vuelva a repetir que eran 120 los que estaban en el aposento alto. No vuelva a repetir que fueron 120 los embestidos con el poder, los que fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. O sea, no diga que fueron 120 los que hablaron en lenguas en ese momento. Los que fueron embestidos y los que hablaron en lenguas, vamos a leer quiénes fueron. Verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Quién se puso en pie? Pedro con los 11, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. El problema, mis amados, y yo sé que usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo usted no puede, cómo sabe que ahí no estaban los 120? Que solo fue Pedro que se levantó, él y los 11, y los otros 111 sería, o 109 quedaron sentados. ¿Cómo usted no sabe eso? Bueno, simple y sencillo, porque yo no uso la inventología en mi sistema de enseñanza. Yo no uso la inventología o la repetición de mensajes que ya han sido revisados a la luz de la Escritura y que el texto no lo dice. Ese es el problema, que el texto no lo dice. El texto no lo dice. El texto dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, dice Pedro. Porque estos no están ebrios, ellos pensaban que estaban ebrios. La multitud que estaba allá abajo, porque la casa quedaba en un lugar, eran de 2 plantas, según la historia. Y dice que quedaba a la vista de los atrios del templo. Ellos escucharon el estruendo. Escucharon para atrás y voltearon a ver y dijeron, ¿qué es esto? Están borrachos estos, esos que están ahí adentro. Pero el asombro de todos ellos, de los que estaban ahí, los escuchaban hablar maravillas de Dios. En su propia lengua, el Espíritu Santo derramó sobre ellos ese don de hablar en lenguas. ¿Y qué lengua era? Idiomas. Si estaba un norteamericano ahí, un americano, ¿qué le iba a escuchar hablar? Inglés. Si estaba un chino, ¿qué lo va a escuchar hablar? Mandarín. Si lo va a escuchar un de la India, ¿qué lo va a escuchar? El idioma de la India. No es Rambo saca la bazuca y Samantha la balaya. No significa nada de eso. Lo que escucharon, el derramamiento, el hablar en lengua, fueron idiomas. Que usted hable su locura, es muy su locura.
Pero evidencia bíblica del hablar en lenguas para la Biblia, para la Escritura, es idiomas. ¿Puede probarme su lengua que usted habla en la forma como usted la habla? ¿Puede probármelo con la Biblia? Alguien que haya hablado así. Cuando el Padre, escuchen bien, lo que quiere dar es un mensaje claro y fino y audible para cada persona. Dios no nos quiere complicar a nosotros. Es más, miren el milagro que ocurrió aquí. Fue impresionante. El deseo del Padre es que todos entendamos el mensaje de Él claro, preciso y conciso. No que yo tenga que estar atribuyéndome poderes y estar creyéndome el súper espiritual y que solo yo tengo el dominio de esa interpretación. Y esos son los problemas que están habiendo hoy con la comercialización del evangelio. Y no me hagan hablar de estas cosas porque entro en esa situación. Porque déjenme decirle que el sistema religioso, por llamarlo así generalmente, está corrupto en esta época. Si en verdad nosotros hoy enseñábamos aquí en Ministerio Casa de Adonai con mi familia, los que nos acompañan aquí a escuchar la Biblia, hablando sobre el reino. Si en verdad predicáramos el reino de Jesucristo, hay otra cosa fuera. Pero esto nos toca a cada uno de nosotros, ser esa luz que Cristo nos dijo que fuésemos, ser esa sal que Cristo dijo que fuésemos, que seamos representantes del reino que Cristo vino a instalar por medio del Padre en la tierra. Hoy escuchamos a todos decir que son cristianos. Escucho a otros por otro lado que son los de la Torá, los que cumplen los 10 mandamientos que se justifican por las obras. Hermanos, como yo digo, todos fallamos, todos cometemos errores. Cuando nosotros acusamos con un dedo, hay 3 que nos acusan para acá. Todos podemos presentar una carita enfrente, pero en la intimidad, ¿qué es lo que somos? Dice la Biblia que lo mismo que le pasa al justo, le pasa al impío, o al impío le pasa al justo. Todo está encerrado bajo pecado. Ojo, simplemente que ahora nosotros fallamos, pecamos, pero no debemos de practicar el pecado. Si en verdad tenemos el Espíritu Santo, tenemos que llegar al momento en donde el Espíritu nos tiene que redargullir y decirle a cada persona, estás haciendo mal lo que estás haciendo. Y créanme lo que Él se encarga de decirle a cada persona, estás mal lo que estás haciendo. Y el mismo Espíritu Santo le manda gente a que lo fortalezca y lo levante. Pero los mensajes de hoy solo son que estás juzgando a los demás, o que yo soy más santo que ti y no me puedo juntar contigo porque tú estás pudriendo mi gente. Ay, Dios mío. Por eso les digo que predicar el reino de Jesucristo, si en verdad predicáramos el reino, es más, por eso le dieron cuello a Jesús, porque no soportaron escuchar el reino que Cristo venía a implantar, que el Padre implantó por medio de ese Mesías. No soportaron. Ustedes saben lo que es que te peguen en una mejilla y tú tengas que soportar otro. No, hombre, yo la primera que me da la primera, me enciendo y le reparto el otro. Pero eso no es el reino. Eso no es el reino de Jesús. Jesús te manda a que cuando te pidan tu túnica le des tu capa. ¿Qué significa eso? No que te vas a quedar sin camisa aquí, sino a compartir de lo que tienes. A compartir de lo que el Padre te ha dado. Pero ahorita no estamos viviendo esos tiempos del reino de Jesús. Ahorita estamos viviendo tiempos de los cuales tiempos antiguos, tiempos que nos enseñaron los judíos. Si no sos de esta tribu, no te recibimos. Si no eres de Judá, te vas. Eso estamos viviendo estos tiempos. Si no eres ciudadano norteamericano, no tienes derecho a vivir en este país. Si no tienes un estatus, no tienes derecho a respirar ni el aire de este país. Si no eres de Honduras, ya se va a ver en Honduras también. No tienes derecho a estar en Honduras. No tienes derecho al acceso a la medicina. No tienes derecho a caminar por esta nación. Estamos viviendo tiempos de que creemos que estamos sirviendo a Dios, pero estamos haciendo acepción de personas. Estamos haciendo división entre nosotros tiempos. Es triste escuchar
a los cristianos de hoy en día. Y me incluyo yo mismo, porque yo también fallo. Y es tremendo lo que está ocurriendo hoy en la humanidad. Toca aprender y vivir cada uno en felicidad, como dijo Salomón. Come tu pan, come tu vino, pero recuerda que de todas estas cosas te juzgará el Señor. Amados, no fueron 12 los que fueron embestidos con la manifestación y llenos del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos, no fueron 120, fueron simplemente los 12 discípulos, los primeros que recibieron ese investimiento. Que después más adelante dice el mismo texto en el discurso de Pedro, en el verso 16 más, esto es lo dicho por el profeta Joel. Se hace un paralelo, toma un paralelo Pedro de esa escritura y dice, en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos sonarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas. Oh, wow. Prodigios, señales que Dios, ¿quién hizo? Que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como ustedes mismos sabéis. ¿Quién hizo los milagros? A través de Jesús fue alguien todopoderoso, el Dios todopoderoso, Yahweh, el Eterno. Fue el Eterno haciendo los milagros a través de Jesús. Pero Jesús nunca, miren, nunca, pero nunca se atribuyó lo que hoy dicen los cristianos de en día. Decir que Jesús es Dios. Y mucho peor, lo que una doctrina, y más en Colombia, amo a los colombianos, me gusta su cultura, pero más por esa zona, está saliendo esa doctrina unicitaria, en donde ellos enseñan que Jesucristo es el mismo Jehová, que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, que Jesucristo es el mismo Dios Todopoderoso. Mire los tiempos que estamos llegando por la falta de lectura comprensiva de la Escritura, de la palabra, de la Biblia. Es tremendo, mis amados hermanos. Es tremendo los tiempos que estamos llegando. Y toca defender. Dios está levantándonos a nosotros como defensores de esto que se llama Biblia, de esto que se llama la Escritura. Toca a nosotros, mis amados hermanos. Así que es necesario que lo que me toca a mí con la Biblia es defender la Escritura. Y nos toca modelar el reino de Jesucristo. No está fácil. No está fácil. Hay mucha discriminación, hay mucho racismo, hay mucha acepción de personas en estos tiempos. Y tenemos que llegar al tiempo, mis amados hermanos, de que tenemos que predicar el reino de los cielos. El reino que Cristo nos enseñó por medio de su palabra. Ya llevo 54 minutos. Espero haya respondido a Casa de Restauración Emuná. Me es más fácil hacer un video y decirles, no confundas los que recibieron el poder, los que hablaron en los idiomas en el aposento alto, con los 120 que fueron escogidos por Pedro para escoger
el apóstol Matías. No confundas, no mezcles los contextos bíblicos, por favor, porque caemos en repetición de prédicas que son una mentira, pero que se convierten en verdad, pero que son una mentira textual. No le añadamos a la escritura, ni le quitemos. Tenemos que ser cristianos investigativos en estos tiempos. Tenemos que ser creyentes investigativos. Yo me recuerdo que antes a mí me daban atol con el dedo, eso era muy común, mi abuelo, mi abuela, cuando era niño, ya deja que te den atol con el dedo. Investiga. Llegó el tiempo en donde yo tuve que ya sentarme, agarrar mi cubierto, mi plato y empezar a comer. Deja de ser un niño, por favor. Pablo dijo a una congregación en Corintios, ya todos ustedes fuesen maestros, pero tengo que hablarles como niños, con un Pepe. Todavía hay gente que hablarle como a niños. Pero para eso el Padre está poniendo personas en estos tiempos para que les hable así. De repente no va a ser fácil escuchar mi mensaje. He escuchado de todo. Recibo mensajes de amigos íntimos que me dicen, vaya, hay alguien que descubrió el hilo que teje la rueda. Vaya, hay alguien que nos viene a enseñar y me dicen, tengo 30 años de teología. Yo simplemente me estoy dedicando a leer la escritura, a investigar, a escuchar a otros, a dejarme guiar por otros y filtrar todo lo que escucho. Miren, filtrar todo lo que escucho por la escritura. No tengo afines con ninguna denominación. A mí no me llamen cristiano, católico, evangélico. Yo soy seguidor del Mesías que Dios levantó allá en Israel, de Judá. Yo soy seguidor de ese Mesías, pero tampoco no sigo una cultura, no sigo nada que me vincule a un pueblo, a una ley. Mi ley es la ley de Cristo. Yo sigo los mandatos y los preceptos que Cristo vino a instituir. Porque el Padre le dijo a Moisés, profeta levantaré de entre tu pueblo. Y pondré mis palabras en él, y a él oirán. En la transfiguración apareció Moisés y apareció Elías. Pero Pedro y los demás querían hacer una enramada. Era en la fiesta de los tabernáculos. Ya querían ponerse a hacer tradición, fiestas. Y Jesús que les dijo, no. Y apareció, desaparecieron en la visión, en el sueño que ellos habían tenido. ¿De dónde vinieron ellos? No, fue una visión. Cristo les dijo, es una visión, cuéntenla después. Pero lo sobrenatural de ese evento fue la voz que ellos escucharon. A él oír. A Cristo, a Yeshua, a Jesús. Él es el hombre. A él escuchen. Moisés ya vino a hacer su parte. Elías ya vino a hacer su parte. Un ala judía todavía está esperando a Elías. Ponen hasta una silla, dice que lo están esperando que venga no sé de dónde. Ay, Dios mío, tremendo lo que estamos viviendo hoy. Pero cada quien con su enseñanza. Así que no vuelva a decir que fueron 120 los que recibieron el investimiento de poder. No mezclemos los 120 con los 12. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. El Padre les bendiga en este día que el mundo está festejando con pompas, el Día de la Madre. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo cordial hasta el lugar donde me has escuchado. Shalom, shalom, para los que hablan hebreo y paz para los que hablamos español.